Estamos hoy en este auditorio que hace parte del nuevo espacio para las artes de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá, y vamos a conversar con la profesora Dolly Montoya Castaño, actualmente rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero saber desde su experiencia, desde su forma de vida, ¿qué es para usted la universidad? Bueno, la universidad es un continuo de imágenes desde que uno entra y que la va viendo de manera diferente en la medida que va recorriendo el tiempo. No solamente es la universidad que gestiona conocimiento al interior de la universidad, sino la universidad que se proyecta al país, diseñando escenarios de futuro para un mejor país. No somos del legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Nosotros somos la academia. Entonces, la academia tiene que ver con el pensamiento y con el diálogo académico de todas las ideas y el construir sobre la diferencia. Quisiera saber usted qué pensaba de la Universidad Nacional cuando entró ese primer día de clases, y además fue estudiante en los años 70, en esa época que muchos dicen que es convulsa, pero a mí me parece que es una época, digamos, de una dinámica y de una creatividad exuberante. Bueno, lo primero que impresiona es para alguien de provincia tomar un bus solo y que le digan tome el azul fulanito que lo deja en la puerta de la 26. Yo a la universidad nunca había venido, yo me presenté en Manizales. Entonces cuando yo vi semejante monstruo, yo dije, ¿y puerta? Aquí no hay puerta, o sea, esto es muy grande. Pero todo el mundo me dijo, sí, esta es la puerta de la 26, entonces yo entré. Y al frío. Y al frío, porque el frío es de las cosas que uno, a mí me impresionaba el frío y el trolebús, que uno bajaba un escalón y se abría la puerta. Que era eléctrico, ¿no? Sí, era eléctrico además. Entonces yo recuerdo llegar a esa clase con las manos congeladas y con todo y los guantes, y cuando iba a tratar de escribir no podía porque la sabana de Bogotá en ese momento era llena de neblina. Y en ese momento, ¿por qué decide usted venir a la Universidad Nacional y además estudiar química farmacéutica? ¿Hay alguna influencia en su familia o en el colegio? No, lo que pasa es que en el colegio sí teníamos laboratorio de química y tenía un maestro de química muy bueno, se llamaba don Antonio, y él nos motivaba y nosotros le hacíamos de monitoras con bata blanca, que era lo que más nos gustaba para poder hacer las prácticas. Y yo la decisión la tomé básicamente porque en química farmacéutica hay más, digamos, es más biológica que reacciones químicas, que procesos químicos. Entonces por eso decidí que química farmacéutica era una carrera, por decirlo así, claro que ahora no pienso igual, me parecía más humana. Sí. Entonces por eso escogí química farmacéutica y luego llegué a la universidad en una época muy difícil, pero muy feliz. Llovía toda la literatura en la universidad. O sea, llovían los textos de Mao, de Marx, de Engels, las 5 tesis filosóficas de Mao, las alineaciones de los estudiantes con todos esos movimientos internacionales. Estaba muy de moda el comunismo y el socialismo y el debate entre sí socialistas o comunistas, y se formaron 1000 grupos en una discusión ideológica muy rica porque no era la consigna. Era estudiar a fondo en grupos de estudio. Yo llegué a unas residencias que llamaban autogobernadas de la universidad, pero cuando construyeron las residencias al interior de la universidad, entonces yo me fui a un apartamento con varias niñas, pues que ya éramos más, que habíamos compartido en autogobernadas, que éramos afines, que podíamos pagar un apartamento y que podíamos avanzar. Ahora es mucho más difícil porque hay mucho más peligro en las calles. En ese momento bajábamos, digamos, del teatro Jorge Eliezer Gaitán, que era donde había de todo, y también bajamos de las peñas y bajamos de las discotecas, de la salsa, de todo, en patota hacia la universidad. Entonces la ciudad era una tertulia. Y este teatro donde estamos hoy, de la Facultad de Artes, aquí nació el Teatro El Búho,
de Bogotá y nació el Teatro del País. Entonces nos volvimos pues aficionados a toda la parte de la cultura. Fue una vida demasiado rica. Además me casé, tuve 2 hijos estudiando, me gradué con una niña de 5 años y un niño de 2 años y medio. Entiendo que a usted le tocó pues criar unos niños chiquiticos fuera del país mientras estaba estudiando además la maestría. ¿Cómo hace usted para poder, digamos, no desatender nada? Porque además pues su carrera como científica es muy importante. Había guarderías alrededor de la universidad que, ya me acuerdo de la guardería de Conchita, y de Lilia, que era un jardín muy importante y se basaba en todos los principios del desarrollo de los niños en otros países. Pero fue muy lindo y Gustavo del Tiempo, siempre que uno se programe bien, puede hacer lo que quiere. Tenía la luz bien puesta, sabía que quería estudiar, terminar mi carrera. Cuando terminé mi carrera no sabía que iba a ser biotecnóloga, simplemente yo conseguí empleo porque no quería volver a la universidad. Yo estuve de jefe de planta en el laboratorio farmacéutico y después hice la dirección técnica de otro laboratorio y aprendí que lo que quería era investigar. Yo ahorré durante todo mi trabajo en la industria, que ganaba súper bien, y ahorré una buena parte para irme a estudiar la maestría. Y luego, pues bueno, terminé mi maestría en la UNAM con una exigencia terrible, porque en ese momento las maestrías eran doctorados, eran de 3 años, era un año propedéutico, 2 años de curso. Yo logré hacer en 2 años la maestría, no en 3, y luego ya me vine y venía con la idea de hacer el instituto. No era profesora de la universidad, no tenía empleo, no tenía nada. Vine a colocarme como investigadora. Yo recuerdo que el primer año que yo llegué hice como, sin exagerar, cada semana 2, 3 conferencias de biotecnología y dictaba mis clases en unas horas, cuidaba a mis hijos, pero también daba conferencias de biotecnología y vendimos la biotecnología en todo el país. Entonces eso fue algo también muy bonito. En el libro de la historia de la universidad que salió en el sesquicentenario, usted junto con el profesor Gustavo Buitrago escribe en el capítulo de la biotecnología en Colombia. Recuerdo que ustedes dicen que el seminario arrancó con una pregunta. A mí me gustaría que usted, después de 42 años, volviera a contestar esa pregunta. Y la pregunta del seminario, la primera pregunta del seminario, según lo que comentan ustedes en ese capítulo, es que querían preguntarse cuál es el papel del material genético dentro de la célula. En la universidad solo teníamos un grupo de medicina que trabajaba en biología molecular, pero apenas empezaba, y estaba llegando el profesor Basserman, que también apenas empezaba en ese momento a instalarse en el INS. Y nosotros pensamos que conocer la célula era el artista de la biotecnología. Era por ahí. Y que el material genético iba a ser la forma como habla la célula consigo misma. Y nosotros ya habíamos hecho un estudio de biotecnología en Colombia con profesores de diferentes facultades y a cada uno le tocó la región del país de donde era proveniente. Entonces, para que estábamos capacitando biólogos en biotecnología para que levantaran unas encuestas y saber qué teníamos en el país. ¿Cómo se le ocurrió y cómo vendió este proyecto de crear un instituto de investigación como el de biotecnología, que hoy por hoy es uno de los centros de investigación más importantes del país? Mi mentor en México era asesor de Naciones Unidas y era profesor de la UNAM. Y en uno de los cursos que yo tomé con él, nos hizo diseñar una planta de antibióticos a varios. Entonces a los ingenieros les puso a diseñar la parte básica y a los básicos nos puso a diseñar la parte de ingeniería. Entonces lo que yo hice fue pedir permiso a mi grupo en México para colombianizar el proyecto y poner las necesidades nuestras. Entonces le hicimos 3 líneas de investigación a ese proyecto, una en producción de materias primas, otra línea en la parte de mini plantas de alcohol y otras en la parte biológica. Y por supuesto cada laboratorio en ese momento costaba $1.500.000
tuvimos como grupo la incomprensión del país y también de la universidad. ¿Por qué? Porque el país pensaba que la biotecnología era para los países ricos y que nosotros éramos un país pobre y que nada, porque como siempre nos pobreteamos, que no podemos. Entonces el reto nuestro era demostrar que sí podíamos y ahí fuimos cada vez con todas las tecnologías de punta vamos avanzando, pero siempre en un contexto de resolver problemas de la sociedad. Pero desde el principio el Instituto de Biotecnología que ustedes pensaron y diseñaron tenía esa, digamos, capacidad de generar proyectos en las comunidades, en la sociedad. Nuestro grupo fue un grupo interdisciplinario de profesores de las facultades de Ciencias, Ingeniería, Medicina y Agronomía. En ese momento, Ciencias Agrarias. Porque nosotros sí queríamos que lo que hacemos en biotecnología llegara a las comunidades y llegara a la industria y llegara al país y que el país pudiera desarrollarse con biotecnología. Empezamos a decir, no, pues hagamos spin-off. Y miremos cómo el conocimiento de la universidad puede convertirse en una nueva empresa y por eso pues Ñame fue un ejemplo de comunidades, en el caso de biocultivo fue un ejemplo con la empresa que se crea para que era un spin-off, pero en ese momento ellos crearon su empresa y la tecnología y el acompañamiento académico lo hacía la universidad y ellos nos pagan y nos seguían pagando royalties, que fue lo que negociamos por venta del producto. La idea ahí era básicamente que nosotros pudiéramos mostrar un camino para que pudiéramos trabajar también con las empresas. Y así establecimos gana-gana con las empresas. Creamos la primera spin-off en biotecnología del país, que es una empresa que se llama Biocultivos S.A. y que funciona en Ibagué. Aprendimos a ser humildes para reconocer tanto las comunidades como a las empresas y aprender de ellas. Aprendimos a ser flexibles y aprendimos a sumar y a sumar. Que es lo que ahora el país llama apropiación social del conocimiento. Exacto. Pero eso ustedes ya lo tenían claro. Y más que eso, lo que llama diálogos de saberes en general, pero eso lo hacemos hace 42 años que yo entré hace 41 años de profesor en la universidad.